Cada vez más personas están empezando a hablar abierta y descaradamente sobre las políticas desastrosas del multiculturalismo que se impusieron a la sociedad occidental como una virtud, como algo bueno. Ahora ya sabemos que no todas las culturas son iguales. Y cuando introduces otras culturas con su propio conjunto de valores, entonces van a impactar tu sociedad de una u otra manera. Lo que nos han dicho hasta ahora es que sea quien sea que traigas, cualquier cultura que traigas, esa cultura es inherentemente buena y nos va a enriquecer y debemos recibirlos con los brazos abiertos. Incluso si esa afirmación se dice o esa política se diseña con las mejores intenciones, simplemente no puede ser objetivamente cierta porque hay muchos países a los que nuestros propios gobiernos nos prohíben ir. Nos hablan sobre las normas culturales de allá. Por ejemplo, si entras al sitio web de Australian Travelers Guide y buscas Irán, te dirán qué se considera normal allá. O si dices que vas a Yemen, te aconsejarán que no viajes allá. Pero por alguna razón, cuando traes a las mismas personas de esas culturas, está perfectamente bien. Simplemente no tiene sentido. Objetivamente es una declaración tonta. Por lo tanto, la política que hicieron a partir de eso está equivocada. Es peligroso y desastroso. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Déjame mostrarte este video para que veas a qué me refiero. Mira este video. Hay una mujer musulmana. No sé si es una parodia o no. No lo sé. No importa. El punto sigue siendo válido. Disculpa, ¿puedes apagar la música? ¿Apagar qué? Ya basta porque la música es haram. Perdón, ¿es haram? ¿A quién está imitando? En la época de Tigmadar, ¿acaso había música? ¿Dónde había música, señor? ¿En la época de Tigmadar no había música? Bueno, entonces que lo recuerde. Tiempo. Tigamdar no había coche, lo recuerda. Y lo preguntó. Buen punto. Pero también creo que los pasajeros tienen derecho a pedirles a los conductores de Uber o de taxi que bajen la música. Realmente lo creo. Pero hay diferentes razones para eso. Esa mujer decía eso porque la música es haram. Así que empiezan con esto y luego te pedirán que cierres los clubes nocturnos porque eso es lo que está pasando en Australia. Las pandillas de Medio Oriente están atacando clubes nocturnos, bares, pubs y clubes de striptease porque son haram. Así que le voy a poner algunos clips porque Rupert Lowe acaba de ir, está de gira por Estados Unidos y acaba de aparecer en el Joe Rogan Experience. Hay algunos clips realmente interesantes, así que vamos a verlos juntos. ¿Puedo interrumpirte un segundo? Entonces, lo que piensas es que la invasión multicultural, la forma en que se organizó, fue a propósito y fue con la intención de disminuir la idea del nacionalismo. Sí, creo que, bueno, yo Y entonces esto fue como un plan a largo plazo. Así que esto fue algo para lo que debieron haberse sentado y, o sea, ¿quién estaría involucrado en este tipo de discusión donde estarías dispuesto a disminuir el patriotismo, disminuir esta idea de que Gran Bretaña por sí sola es excepcional y que su gente es excepcional? Muy rápido. Porque creo que es importante que ustedes, los espectadores, vean esto, porque no es solo una teoría de conspiración. Yo también solía descartar muchas de estas cosas como teorías de conspiración, pero miren esto, escúchenlo de su propia boca. Y creo que de alguna manera para un país como Gran Bretaña, cuyo futuro tiene que ser como una nación de ciudadanos globales. Como una nación de ciudadanos globales, eso es una admisión abierta de que, ya sabes, no tienes que ser leal a Gran Bretaña, simplemente eres un ciudadano global. Podrías venir de cualquier parte del mundo y puedes establecerte en Londres y eres un ciudadano global. Eso es todo. No hay nacionalismo, no hay fronteras, por así decirlo, no hay valores nacionales. Solo ciudadanos británicos. Mira, no solo ciudadanos británicos. Creo que, ya sabes, el diálogo interreligioso en este contexto es increíblemente importante porque no puedes ser un ciudadano global y ser analfabeto religioso. Eso es de lo que está hablando Rupert, que por cierto no es una teoría de conspiración. fue un plan largo y engañoso. Así que siempre digo que las élites europeas, en alianza con nuestra élite, lo implementaron. Si recuerdas, en 1975 nos unimos a lo que se llamaba la Comunidad Económica Europea. No era realmente nada más que una unión económica, pero eso cambió muy rápido y de hecho intentaron integrar políticamente a Europa. Eso fracasó, y luego, en 1997, intentaron imponerlo con la introducción del euro. Así que, al fracasar políticamente, intentaron hacerlo financieramente. Esa fue mi primera incursión en postularme como miembro del Parlamento para luchar por salvar la libra esterlina británica, porque una vez que pierdes tu moneda, efectivamente pierdes tu soberanía y tu identidad nacional.
y nuestras reservas de oro iban a ser enviadas a Alemania, a Frankfurt, y nos habríamos convertido en un estado vasallo, parte de la Unión Europea. Habría sido irreversible, pero al final, gracias a Sir James Goldsmith, conseguimos suficientes votos. Obligamos a la clase dirigente a prometer un referéndum antes de que se rindieran ante el euro. Wow, no sabía eso. Siempre me pregunté por qué Gran Bretaña no adoptó el euro como su moneda nacional. Bien hecho. Bien hecho. Déjame compartirte más joyas de sabiduría de este podcast. Puedes ver el podcast completo. Yo no lo he visto todavía, pero probablemente lo haré. Hay ciertas culturas que, si les permites entrar a tu comunidad y luego imponen las leyes del país de donde vienen, vas a tener un verdadero problema. Ellos no viven como tú vives, no tienen el mismo respeto por las mujeres que tú tienes, no las tratan de la misma manera, no permiten perros. Hay muchas cosas, Está hablando de musulmanes. hay cosas de las que mucha gente ni siquiera está consciente que vienen con ese problema. Se supone que la idea es que la sociedad occidental es inclusiva y progresista porque somos inteligentes, educados y nos importa. Pero puedes preocuparte tanto que dejas entrar a criminales y luego les das todo tu dinero, y entonces esos criminales pueden apoderarse de tu país poco a poco, pero con seguridad. Así que, ¿y esto es algo que nadie piensa que sea posible? No, la gente ve el Coliseo, ves la antigua Grecia y piensan, wow, me pregunto qué les pasó a esos tipos. ¿Qué crees que pasó? Probablemente la misma mierda que está pasando ahora en Inglaterra, la misma mierda que podría haberle pasado a América. Las civilizaciones se desmoronan por varias razones. Y una gran manera de hacer que se desmoronen es traer a un montón de personas y que no tengan que seguir tus leyes. Y ellos traen las leyes de, ya sabes, de donde sea que vengan, de cualquier religión fundamentalista o país del que provengan, donde tienen un montón de leyes locas que son algo arcaicas. Una de las formas de destruir tu civilización es abandonar los mismos valores que la construyeron. Esos mismos valores. Por eso siempre digo valores occidentales, ya sea la libertad de expresión, la democracia, el capitalismo. Sí, soy un capitalista loco. Estos valores básicamente construyeron Europa occidental y América. Eso es todo. Si alteras cualquiera de esos valores, estás perdido. ¿Y adivina qué está pasando? ¿Adivina qué está pasando en el Reino Unido? Constantemente arrestan a personas por decir cosas menores en las redes sociales, básicamente atacando el valor fundamental de la Gran Bretaña moderna, que es la libertad de expresión. La gente dice que Gran Bretaña o Australia no tienen libertad de expresión al estilo estadounidense. ¿Cómo que no tenemos libertad de expresión al estilo estadounidense? Hasta la llegada de estas personas del tercer mundo, nadie debatía las tecnicidades sobre qué tipo de libertad de expresión está permitida en Gran Bretaña y qué tipo de libertad de expresión está permitida en Australia. Australia tenía un estilo de libertad de expresión muy parecido al estadounidense hasta hace muy poco, hasta que apresuradamente promulgaron leyes contra el discurso de odio en Australia. Bueno, todavía no han empezado a arrestar gente en Australia. Sigo diciendo eso. Espero que toquen a mi puerta, pero aún no ha pasado. Pero crucemos los dedos. No me sorprendería si llega a pasar como ha estado ocurriendo en el Reino Unido. En Australia podías negar el holocausto sin ninguna consecuencia. En Australia podías decir cosas repugnantes sin ninguna repercusión o consecuencia por parte del Estado. Así es como debería ser. Pero en Gran Bretaña ahora están arrestando a personas por quemar el Corán. Están arrestando a personas por decir que Muhammad era un pedófilo. Están arrestando a personas por eso, gracias a Dios. Eso no puede pasar en Estados Unidos. Y ahora lo entendemos. Está bien, eso es lo que querían decir con que la libertad de expresión estadounidense es intocable. No puedes tocarla porque está consagrada en su constitución. Por eso tal vez deberíamos hacer lo mismo aquí en Australia. Pauline Hanson está prometiendo libertad de expresión protegida por la constitución australiana. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si nuestras sociedades no pueden tolerar discursos repugnantes, entonces no pueden ser parte de la civilización occidental, porque la civilización occidental. Si revisas todo el periodo del Renacimiento, el periodo de la Ilustración, la Revolución Científica, si pasas por ese periodo, y si ves a todos esos grandes eruditos de la época o los grandes pensadores de la época, constantemente estaban desafiando las ideas predominantes y convencionales. Y si no lo hubieran hecho, entonces Occidente no habría avanzado de la manera en que lo hizo. Bueno, esta es la Sharia, la ley islámica, como probablemente ya sabes. Quiero decir, de nuevo,
Retomando tu punto, creo que el mejor ejemplo que puedo dar a la gente de lo que pasa si haces es eso. Es cuando Líbano obtuvo su independencia en 1948, eran un país cristiano y eran un país muy seguro de sí mismo. Eran, ya sabes, tenían las mejores universidades, tenían una sociedad muy abierta. Nunca fui a Beirut. No sé si tú fuiste a Beirut, pero Beirut en los años 60 se suponía que era el mejor lugar del mundo para estar. Solía llamarse la ciudad de las luces. Un gran vino Libertad, muy ilustrado. Fue grandioso, había mucha gente ahí. ¿Y sabes qué? Esto, la gente del sur del Líbano lo ha dicho, quienes son cristianos, residentes cristianos del sur del Líbano, han dicho que preferirían anexarse a Israel que quedarse con el statu quo actual. En el momento en que la población musulmana superó aproximadamente el 15%, empezaron a tener un problema con una guerra civil. Los drusos y los cristianos maronitas entraron en una guerra civil con los musulmanes y ahora Líbano es un país musulmán y Hezbollah, respaldado por Irán, es quien controla todo. El Islam es una ideología totalitaria. Donde quiera que va, destruye y toma el control. Donde sea. Es la misma historia una y otra vez. Y es tan patético seguir cayendo en eso. Y una vez que hayamos hecho eso, entonces pondremos nuestra atención en las personas que viven en Gran Bretaña, como mencionaste, que reciben asistencia social, que probablemente le van a costar una fortuna al contribuyente por el resto de sus vidas, que no están trabajando, que son culturalmente diferentes a nosotros, que tienen una visión diferente de su religión en comparación con la religión cristiana, y que cada vez más viven en pequeños grupos de personas que no se han integrado, que viven bajo la Sharia y que tienen sus propios tribunales, que tenían su propio tribunal. Tienen sus propios tribunales, llamados tribunales de la Sharia, sí, paralelo, un sistema legal paralelo. Bien, entonces es un sistema legal paralelo no reconocido por el gobierno británico que existe dentro de Inglaterra, Es tolerado, tolerado, así que están al tanto de ello sí. y están al tanto de los castigos que este tribunal impone. Es como si ellos mismos estuvieran vigilando a su propia gente. No, No hay castigos. Hay tribunales de la Sharia solo para asuntos familiares. Por ejemplo, la herencia, que es extremadamente misógina. ¿Dónde están las feministas? Porque la hija recibe un tercio de lo que recibe el hijo. Y eso está perfectamente bien. Y todos estos musulmanes británicos están perfectamente de acuerdo con esto. Y el gobierno británico tolera esto, cuando en realidad no deberían. Así que en realidad no lo estoy diciendo como una especie de defensa de que no es un delito. Es solo para fines domésticos. Y obviamente tienes matrimonios múltiples, tienes estas políticas de herencia, tienes el divorcio y todas esas cosas que no son delitos, son... No estoy seguro si estoy usando el término correcto y tampoco son legalmente vinculantes, pero aún así se toleran. ¿Por qué estamos tolerando la misoginia abierta, la discriminación abierta en nombre de la tolerancia? ¿Qué demonios? Por eso siempre decimos, ¿qué pasa con los derechos de las minorías dentro de esta supuesta minoría de musulmanes? ¿Qué hay de ellos? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los gays? ¿Qué pasa con los apóstatas? ¿Qué pasa con los disidentes? Todos estos locos progresistas y nuestros políticos del status quo o la clase dirigente simplemente los han ignorado. Está bien, tú lidia con tus gays y tus disidentes y lo que sea. Miraremos hacia otro lado porque tenemos que ser tolerantes con tus prácticas religiosas, aunque no sean legalmente vinculantes, aunque no sean delitos, pero aún así no son aceptables. No deberían ser aceptables para ninguna sociedad occidental liberal y progresista. sus propias leyes. Y simplemente están permitiendo eso. Eso, están permitiendo eso, sí. Wow. Vamos, Rupert, deberías haber aclarado eso. Ahora, yo creo, no sé tú, pero yo creo que si vienes a nuestro país, deberías vivir bajo nuestras leyes. Sí, todas. No solo las leyes penales, también las leyes civiles. Ese clip terminó, así que déjame ponerte otro clip. Porque Gran Bretaña está muy mal. Y sí, Y por eso estás aquí. Y de esto estamos hablando de, bueno, la banda de violadores, lo hemos hecho, esto es algo que hemos financiado colectivamente, está bien. de lo cual estoy muy feliz de hablar contigo. Solo este título de ese informe sobre la banda de violadores. Sí, La idea de que hay violaciones, que realmente existen bandas de violadores en el Reino Unido en 2026 y está siendo ignorado, se está minimizando, cómo lo están recibiendo los medios y los políticos allá. bueno, la historia de esto es que básicamente, como probablemente sabes, Gran Bretaña
Después de la guerra, decidió que iba a participar en Europa, tener un papel más grande en Europa. Bueno, nuestra élite lo decidió, la élite británica, y para hacer eso, básicamente tuvieron que disminuir el poder del Estado-nación y tuvieron que dirigirse hacia este superestado europeo, que es la Unión Europea, cuya génesis fue, obviamente, ¿Por qué tuvieron que disminuir el poder de la nación para hacer eso? porque creo que Gran Bretaña era un Estado-nación orgulloso. Con la ayuda de los estadounidenses, habíamos ganado la guerra y no habíamos sido invadidos ni conquistados, como si lo fue la mayor parte de Europa. Así que en Europa hubo un desplazamiento masivo. Grandes cantidades de personas habían sido desplazadas y empujadas por toda Europa. Y creo que los socialistas, yo estaba en el Parlamento Europeo, así que pasé un breve tiempo como eurodiputado, miembro del Parlamento Europeo, cuando finalmente logramos el Brexit, bueno, una especie de Brexit. Podemos hablar de eso, pero no fue un Brexit real. Así que creo que el origen de las bandas de violadores, volviendo a esto, fue el hecho de que el multiculturalismo era la norma en ese entonces. Querían fronteras abiertas, querían una sociedad multicultural. Básicamente sentían que el Estado-Nación había sido la causa de las guerras mundiales, empezando efectivamente con Napoleón. Y luego, obviamente, tuvimos al Kaiser, luego tuvimos a Hitler. Y creo que ellos lo veían así, los Monet, los Spinelli y las personas que construyeron la Unión Europea. Entonces, sobre el informe sobre las bandas de violadores, que era tu pregunta, Es un poco, sí. Es ideológico, ¿no es así, chicos? Literalmente destruyeron Europa y el mundo libre prácticamente. Perdón, este clip ha terminado, así que tal vez lo necesites. Creo que sí. Bueno, espero haberte animado a ver el podcast completo. Creo que deberías verlo. Voy a verlo esta noche. Pero sí, el multiculturalismo ha fracasado. Ha fracasado. Sé que la mayoría de las veces hablamos sobre el Islam, pero también hay otras culturas que deberían permitirse en cantidades muy pequeñas. Por eso te he dado este número clave. Creo que ningún país debería permitir que su población nativa caiga por debajo del 90%. Idealmente debería mantenerse entre el 95 y el 90%. Mantén un pequeño margen porque ya sabes, las tasas de natalidad fluctúan, suben y bajan. Pero la población blanca anglosajona de Australia nunca debe caer por debajo del 90%. Y creo que actualmente está en 88%. La población nativa del Reino Unido ha caído al 78% y mira lo que pasó. Donde quiera que haya éxodo de la población blanca, esto es lo normal. Mira nada más cómo está esto. No sé si esta es Green Street. Como sea, es la zona musulmana de Londres. También lo estamos notando en Australia. Cada vez que la gente blanca se va, esto se vuelve la nueva norma. De hecho, vi otro video de Sudáfrica. Déjame mostrarte. Así es como empieza. Mira esto. Esto es Zimbabue. No hablamos de Zimbabue. Mira esto. Esto es Zimbabue. En los años 70 y en 2025. Mira eso. Ahora es obvio. Tenemos suficientes datos para concluir que las personas que construyen la civilización, solo ellas pueden mantenerla. Si puedes entregar ciudades exitosas y altamente desarrolladas y entregas su administración a aquellas personas que no la construyeron y se destruye. Mira esto. Esto es Sudáfrica. Esto es Sudáfrica, amigos. Esto es Joburg. Esto es Johannesburgo. Mira esto. Mira eso. Esto es una característica de Australia, chicos. Estas personas ideológicamente dogmáticas no van a descansar hasta que el mundo entero quede destruido. Y a mí no me importa el resto del mundo. Me importa mi hogar donde vivo, que es Australia, y por eso les digo, protéjanlo, cuídenlo con sus vidas.